Hola, yo soy Naomi Romero y esto es De cara a la ansiedad, un podcast para quienes vivimos con ansiedad y elegimos mirarla de frente. Si acabas de llegar y tú también estás en este arduo camino, te doy una cálida bienvenida y empezamos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo estoy aquí grabando un 21 de julio de 2026 y es un poco loco para mí porque estoy grabándome en vídeo. Ya sabéis que hace tiempo que me grababa y ahora hacía tiempo que no me estaba grabando. Otra vez lo estoy intentando, he vuelto al ruedo. Entonces, no tengo la iluminación más perfecta, lo solucionaré. Es que estoy grabando debajo de mi escalera. Entonces, tengo que solucionarlo todo. Tengo que montarme algo que sea un poco más bonito, pero mientras tanto, oye, esto es lo que hay, al menos nos vemos las caras. Bueno, me la veis a mí porque yo a vosotros no. Pero bueno, esto es lo que hay. Así es como más íntimo, como de tú a tú. Y sí, no me vais a ver con ropas estupendas tampoco porque es que tengo mucha calor. Entonces, estoy en mi casa, grabo con lo puesto y lo que importa es lo que tengo que decir. A lo demás, no le hagáis mucho caso. Entonces, ¿de qué va el episodio de hoy? Bueno, yo quería hacer este episodio basado en las exposiciones. Ya lo hemos hablado un poquito en la parte de la hipocondría, pero es importante que recalquemos esto, que dejemos un episodio un poco específico para esto, porque al final no solo tiene que ver con la hipocondría, sino que puede ser para muchas otras temáticas de la ansiedad o variaciones de la ansiedad. Entonces quería hacer este episodio y es que cuando hablamos de afrontar la ansiedad, probablemente has escuchado muchas veces que es exponerte pues a lo que temes, ¿no? A tus miedos, o lo que antes se llamaba como pues terapia de choque. Pero exponerse no tiene que significar pasarlo mal, porque sí hacer una locura o aguantar una situación mientras buscas estrategias mentales que te evadan de esa exposición o de esa situación que estás intentando afrontar. Una exposición terapéutica tiene una estructura, una finalidad y unas condiciones concretas. Y cuando se hacen mal, puede no servir para nada o incluso confirmar tus miedos, que es todavía peor, ¿no? Por eso es importante que sepas utilizar las exposiciones a tu favor y que no vayan en tu contra. En este episodio vamos a hablar de qué es una terapia basada en exposiciones, cómo encontramos un profesional que realmente trabaje así y no me pase X tiempo en una terapia que no tiene nada que ver o que me puede ayudar a sentirme un poco mejor, pero que no está yendo a la raíz del problema. ¿Qué opciones tengo si no puedo permitirme una terapia? Y ya a lo último, ¿cómo hago yo estas exposiciones para que sean un aprendizaje real para mí y no esté estancada en eh, una ansiedad en bucle, que mejora un poco, empeora otro poco, mejora un poco, empeora otro poco, ¿vale? Esto nos ha pasado mucho a personas que llevamos años con ansiedad, no hemos encontrado la forma correcta de superarlo y hemos notado mejoría cuando aplicamos X cosas. Sin embargo, cuando tenemos un episodio de ansiedad, parece que volvemos atrás y no acabamos de salir de esta rueda, no acabamos de ver que las mejoras que hay sean más que el estancamiento o que las épocas de episodios graves de ansiedad, ¿no? Por lo tanto, empezamos. Va. ¿Qué es una terapia basada en exposiciones? La terapia de exposición es un tratamiento psicológico en el que la persona se va a enfrentar progresivamente a situaciones, sensaciones, pensamientos o recuerdos que teme y que normalmente evita. Aquí está el foco, que normalmente evita. Forma parte habitualmente de la terapia cognitivo-conductual y cuenta con evidencia para diferentes problemas relacionados con la ansiedad, como las fobias, el pánico, la ansiedad social, la agorafobia o el trastorno obsesivo compulsivo o más conocido como TOC. Entonces, dependiendo del problema, puede haber distintos tipos de exposiciones. La exposición en vivo, que es entrar en lugares, realizar actividades o afrontar situaciones reales, situaciones físicas. Exposición interoceptiva sería cuando provocamos de una manera controlada sensaciones físicas temidas, como pueden ser el mareo, la aceleración cardíaca, la falta de aire. Esto es, me expongo a la sensación. Hay exposiciones imaginarias, que sería pues contactar con imágenes, con pensamientos, con recuerdos que generan miedo solo con el hecho de imaginarlo. También puede hacerse a través de meditaciones de tipo visualización. Esto también lo hemos visto en la parte de la hipocondría.
Y luego tendríamos las exposiciones con prevención de respuesta que se utilizan especialmente en TOC, pero también en otras variantes, donde además de exponernos a X cosa, se evita hacer la compulsión o la comprobación, el ritual, que en general va a neutralizar la ansiedad, ¿vale? Entonces, ¿por qué la terapia para la ansiedad tiene que dirigirse hacia ahí? ¿Por qué me esfuerzo tanto o me enfoco tanto en decir constantemente que no sirve cualquier terapia para la ansiedad? Porque el problema fundamental de la ansiedad no suele ser únicamente sentir miedo y ya está, sino que es más bien que la persona aprende, y esto es el problema, que se genera un patrón de pensamiento que cuando siente miedo tiene que escapar, tiene que evitar, tiene que comprobar, tiene que protegerse. Entonces hay un patrón que empieza por el pensamiento, genera una emoción, esa emoción genera una compulsión, un gesto, una actitud que va reforzando ese bucle cada vez más y cada vez más. Por tanto, cada vez que evita algo y que siente alivio, el cerebro interpreta menos mal que has escapado de esta situación, porque eso debía de ser súper peligroso. Entonces, esa evitación alivia a corto plazo, pero mantiene el miedo a largo plazo. Y lo más importante es que al entrar en ese círculo o ese bucle, como a veces lo llamamos, hacemos que la ansiedad se perpetúe y que cada vez coma más y más terreno. Y lo que apareció como una ansiedad que a lo mejor era únicamente X, por ejemplo, me lo voy a inventar poniendo un ejemplo, solamente me generaba ansiedad, yo qué sé, meterme en alta mar. De repente me ha comido terreno y ahora ya no puedo ir a la playa estando yo sola, ni siquiera puedo meterme en la orilla, tengo que ir acompañada. O de repente me ha saltado del mar a también a la montaña, cuando estoy en un espacio en el que me estoy alejando de un lugar seguro, como pueden ser pues mi zona de confort o donde tengo hospitales cerca o donde, poniendo este ejemplo, como puedo poner cualquier otro. La cuestión es que la ansiedad come terreno. Es que esto lo sabemos. La ansiedad va comiendo terreno. Entonces, si yo sigo alimentando ese bucle del que hablaba, de la evitación, de la comprobación, todo esto, estoy reforzando ese bucle, ¿vale? La exposición intenta producir un aprendizaje nuevo dentro de ese bucle, que es más parecido a puedo experimentar ansiedad sin necesidad de escapar. Lo que temo no siempre sucede, y aunque parezca incómodo o aunque aparezcan sensaciones que me generan malestar, soy capaz de tolerar eso y continuar haciéndolo. Por eso las exposiciones son más bien un proceso, no es algo puntual que haces y de seguida al día siguiente ya has sanado y venga para casa. No, no funciona así. Es algo que incluso puedes tomar como una herramienta, aún ya habiendo superado la ansiedad. A mí, de hecho, es algo que me pasa. Me he acostumbrado a hacer exposiciones y a la que detecto que hay algo que me genera una mínima incomodidad o miedo o lo que sea, afronto desde el minuto uno porque ya lo veo venir, ya veo cómo se presenta la cosa y como lo deje correr, sé hacia dónde va. Por lo tanto, a la mínima que la ansiedad enseña su cabecita, yo estoy ahí ya poniéndole exposiciones y afrontando las cosas para seguir manteniendo esta actitud de valentía, de coraje, no sé cómo llamarlo, ¿vale? Que es algo que tenemos que tener muy cultivado si queremos estar dispuestos a constantemente estar afrontando nuestros miedos, porque evidentemente esa seguridad y ese coraje o valentía no van a nacer de la nada. Hay que cultivarlos y hay que trabajárselos. Por lo tanto, esto es importante. El objetivo de hacer esto, de hacer las exposiciones, no es demostrarte que nunca te va a pasar nada malo. Es porque eso sería ofrecerte una certeza y ya lo hemos hablado muchas veces. Las certezas no van bien para la ansiedad. Necesitamos manejarnos bien en la incertidumbre. Entonces, el objetivo es aprender a que puedes vivir sin controlar completamente el resultado de lo que va a suceder, ¿vale? ¿Cómo encuentro una terapia que trabaje de esta manera? ¿Cómo me aseguro de que la terapia que estoy haciendo es así, ¿no? Bueno, pues no basta solo con meterse en Google y buscar psicólogo para la ansiedad, porque aunque esta es la forma con más evidencia para tratarla, en realidad sí existen muchos otros tipos de terapia, incluso de pseudoterapia, enfocados a gestionar la ansiedad y puedes encontrarte en muchas situaciones. Puedes encontrarte una terapia que te haga sentir mejor, pero pues eso, que el problema de base no se vaya a marchar nunca, que estés trabajando a lo mejor en paliar los síntomas que te generan ansiedad y no en el problema que te está generando en sí esa ansiedad. Por lo tanto, conviene buscar expresamente un psicólogo especializado en trastornos de ansiedad, en terapia cognitivo-conductual, terapia de exposición
exposición y prevención de respuesta si existe TOC, y en un tratamiento específico para pánico, agorafobia, ansiedad social o la dificultad concreta que tengas. Por ejemplo, pones en Google terapia para miedo al conducir. Ahí, buscando algo tan concreto, seguramente encontrarás profesionales que se hayan especializado en eso. Entonces, yo evitaría buscar términos tan abstractos como terapia para la ansiedad. Iría directamente a profesionales que tengan experiencia en eso concreto que a ti te sucede. De hecho, cualquier profesional que esté enfocado en terapia con exposiciones debería estar capacitado para realizar y trabajar con cualquier terapia que tenga que ver, pues, con las fobias, con la evitación, con las compulsiones, etcétera. Así que te aseguras el tiro buscando directamente terapias basadas en exposiciones. Las guías clínicas recomiendan que estos tratamientos se apliquen por profesionales debidamente formados, supervisados y capaces de seguir estos protocolos basados en la evidencia. Así que el enfoque de este episodio va a ser explicarte qué deberías buscar en tu terapeuta, aunque más adelante hablaremos de si es posible hacer las exposiciones por cuenta propia sin acudir a terapia, porque entiendo perfectamente que hay muchísima gente que no se puede permitir una terapia. Pero por lo pronto, si te decides a hacerla y quieres asegurarte de que el profesional tendrá este enfoque, te lanzo algunas preguntas que puedes hacerle en la primera consulta o buscar en su web, o si llamas y yo qué sé, te atienden en recepción, qué cosas le puedes preguntar para asegurarte de que realmente es el enfoque que tú necesitas, ¿no? Bueno, primero, un poco general, ¿qué enfoque utilizas para tratar la ansiedad? A ver qué te explica. Después, si trabajan mediante exposiciones. Pregúntale también directamente, oye, ¿me ayudarás a crear una jerarquía o un plan? Una jerarquía de miedos, me refiero. Si habrá ejercicios entre sesiones, si habrá deberes. Y también importante, si ha tratado anteriormente casos parecidos al tuyo, porque al final creo que te vas a sentir mucho más seguro o más segura en manos de una persona que ha tratado miles de casos como el tuyo, que una persona que ha tratado con ansiedad generalizada, pero que no ha tratado nunca el miedo a conducir, por ejemplo. Entonces, no es necesario que el terapeuta utilice exactamente las palabras que tú esperas, pero sí que debería poder explicarte qué es lo que está manteniendo tu problema y cómo vais a trabajarlo. Y a ti ese enfoque te tiene que causar sentido, ¿no? Te tiene que causar interés. Una señal de alerta sería llevar meses hablando únicamente sobre cómo te has sentido durante la semana o cómo estás afrontando esto, sin que exista una formulación del problema, objetivos claros, ni ejercicios para cambiar los patrones que lo están manteniendo. Al final, hablar y comprenderse es importante, pero en muchos problemas de ansiedad, comprenderlo todo sin modificar la evitación no es suficiente. Vamos a lo importante. ¿Qué hago si no puedo permitirme una terapia? Primera alternativa, ya lo llevo diciendo en varios episodios atrás, la terapia grupal. Una terapia grupal puede ser la opción más económica y aún así estar guiada por un profesional especializado. Además de reducir el coste, ¿qué aporta una terapia grupal? Estructura de trabajo, ejercicios supervisados, seguimiento y compromiso, aprendizaje compartido y la comprobación de que hay otras personas que están atravesando las mismas dificultades que tú, que no estás solo. Eso siempre sirve de mucho apoyo. Esto no lo digo solo porque nosotros ofrezcamos esta terapia grupal, sino si tú quieres hacerla presencial, puedes buscar centros que hagan terapia grupal para la ansiedad u online, no lo sé. Yo te animo a que lo explores si el problema de que tú no estés haciendo terapia actualmente es el motivo económico, porque es una opción mucho más económica que sigue teniendo beneficios y que está ahí, que puede empezar a ayudarte con una base real y ya no es tú solo por tu cuenta sin saber si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. En nuestro nuevo espacio terapéutico para la ansiedad ofrecemos esta terapia grupal precisamente por lo que decía del coste para que no sea una barrera tan grande. Las sesiones se guían por un psicólogo especializado en ansiedad y TOC, que sería el mismo psicólogo que te haría la terapia individual. Y como sabes, puedes solicitar información o reservar una valoración gratuita a través del enlace que encontrarás en la descripción si te interesa. Si no, seguimos con el podcast. Por otro lado, una segunda alternativa si no puedes costearte una terapia individual, la autoterapia o la autoayuda guiada. Y esto es ya la base del episodio. Al final, toda la otra chapa la tengo que meter porque realmente es que es lo más eficaz, lo que se aconseja en guías clínicas y lo que tú mismo o tú misma sabes que en realidad te ayudaría a avanzar un montón, que es tener una guía de una persona
que ha ayudado a muchas otras personas a superar lo mismo que tú. No puedes permitirte esa guía, tienes la terapia grupal, no puedes permitirte la terapia grupal o no te apetece y te apetece intentar probar por tu cuenta primero y ver qué tal se te da. Vamos ahora a ver qué hacemos si queremos hacer una autoterapia o empezar a trabajar en nuestras exposiciones de manera autodidacta. Esto sería como buscarte la vida para tratar de superar tu ansiedad por tus propios medios, pero la clave que os diría es, importante, hacer autoterapia no significa improvisar, porque si vamos con este enfoque vamos muy mal. Antes de empezar tienes que comprender varias cosas. De hecho, es un momento para que anotes. ¿Qué problema concreto estás tratando? ¿Qué situaciones evitas? ¿Cuáles son tus conductas de seguridad? ¿Qué predices que sucederá si haces eso? Si no evitas eso. ¿Cómo vas a medir el progreso cuando empieces? ¿Qué respuesta quieres dejar de realizar? ¿Y qué harás cuando aparezcan las ganas de abandonar? Porque van a aparecer. Y no vas a tener una guía que te diga, lo estás haciendo bien, sigue, tal. Entonces tienes que prever también eso. Después necesitas ser muy riguroso o muy rigurosa con el proceso porque una exposición no se realiza solamente cuando estás motivado o tranquilo o tienes un buen día. Precisamente lo difícil de esto es que lo tienes que repetir aunque exista incomodidad o dentro de un plan razonable a medio plazo. No solamente cuando estás mal y cuando empiezas a estar mejor, dejarlo. ¿Cuándo no recomendaría hacerlo completamente solo o completamente sola? Esto es importante. Hay casos en los que es más factible trabajarlo en individual, o sea, solo. Por ejemplo, mi caso fue uno de ellos. Y es que yo ya venía de hacer otras terapias, ya tenía mucha información, tenía mucho conocimiento sobre todas estas preguntas que acabo de lanzar. Era capaz de analizar mi caso, de resolver en el papel todas esas preguntas, pero luego me costaba llevarlo a cabo, me faltaba llevarlo a la práctica. Así que inicié esa autoterapia final después de pasar ya por varios psicólogos que me dieron las herramientas poco a poco y ya acabé de rematar, digamos, lo que me faltaba por superar o por adoptar en mi día a día. Pero ¿cuándo no recomiendo hacerlo? Solo. Te explico. Cuando haya riesgo para la propia seguridad, cuando haya ideación suicida o autolesiones, cuando haya un trauma complejo o recuerdos traumáticos intensos, cuando hay síntomas disociativos importantes, cuando hay consumo problemático de sustancias, cuando hay problemas médicos que pueden confundirse con los síntomas, cuando hay un TOC severo o compulsiones difíciles de identificar y cuando hay una afectación muy grande de la vida cotidiana. Es decir, tu vida ya está muy distinta a lo que tú reconoces como tu propia vida. Tú tenías un trabajo, tenías unos hobbies y estás ahora de baja por ansiedad, has dejado de hacer tus hobbies, has dejado de quedar con tus amistades, no te sientes cómoda ni siquiera con tu propia familia, estás mucho más cómodo, mucho más cómoda cuando te aíslas, cuando te encierras. Esto es una afectación muy grande de la vida cotidiana y ahí no recomiendo hacerlo completamente solo o sola. Recomendaría probar como mínimo con la terapia grupal y a partir de ahí escalar, si fuera necesario, a una terapia individual. También es importante tener en cuenta que una exposición no implica ponerse en un peligro objetivo ni abandonar un tratamiento médico o realizar conductas que sean físicamente arriesgadas. Teniendo esto bien claro, podemos ir al grano de cómo deben ser las exposiciones para que funcionen. Así que puedes empezar a tomar nota si al final vas a hacer esta autoterapia o si la vas a intentar. Punto número uno. Deben estar relacionadas con lo que realmente temes. No basta con hacer algo incómodo tipo, bah, con esto mismo ya me sirve. La exposición tiene que activar de alguna manera la predicción que está manteniendo tu miedo. Por ejemplo, si alguien teme conducir porque piensa que va a perder el control y va a provocar un accidente. Cree que hacer una exposición es sentarse dentro del coche, que está aparcado, que va a ser ya un primer paso, meterse dentro del coche. Ok, pero el plan tiene que acercarse a conducir. No podemos quedarnos en el casi exposición, porque ahí está el peligro de invertir el tiempo en cosas que no van a funcionar. En sentarte en el coche parado no se asemeja a conducir, que es realmente lo que a ti te da miedo. Por lo tanto, no va a funcionar. Entiendo que quieras hacerlo progresivo, entiendo que quieras hacerlo poco a poco porque te da miedo o quizá te da pánico,
pero es que es el punto número uno para que la exposición funcione. Tiene que estar relacionada realmente con lo que tú temes. Por lo tanto, si temes conducir, pero no temes subir al coche estando parado, la exposición de subir al coche parado no es efectiva. Punto número dos, tienen que reducir la evitación, no camuflarla. Y aquí esto es, bueno, un temazo que daría para hacer otro episodio aparte. ¿Cómo llegamos a camuflar las exposiciones? La exposición tiene que reducir la evitación. ¿A qué me refiero? Tú puedes estar físicamente en una situación, pero puedes seguir evitándola psicológicamente. Por ejemplo, vas a un centro comercial haciendo tu exposición porque te daba miedo ir a centros comerciales, ¿vale? Pero solamente vas acompañada y con eso tú ya dices, bueno, he ido. Sí, pero claro, al ir acompañada no has hecho el trabajo de enfrentarte a lo que realmente temías porque te has sentido segura, no has activado la ansiedad y por lo tanto lo has camuflado esa exposición creyendo que estás haciendo algo pero realmente no lo estás haciendo porque seguirías sin querer ir sola. Conducir, como hablábamos de conducir, voy, a ver si os suena este ejemplo, pero voy con una botella de agua, con comida, con las ventanillas bajadas para que me dé el aire, pues lo mismo. De igual manera, cuando llevo mi pastillita de la ansiedad en el bolso o cuando voy a algún sitio, pero tengo el hospital localizado y con un plan de si me pasa algo, bueno, tengo ya el 112 listo para marcar y sé a quién voy a llamar para que me lleve al hospital y tengo todo un plan de contingencia para ir al súper a comprar. A ver, entonces, estas estrategias se llaman frecuentemente conductas de seguridad. No siempre tienen que retirarse todas de golpe, pero sí que tenemos que ser capaces de identificarlas y las tenemos que reducir progresivamente. De lo contrario, al final podemos terminar pensando, claro, no ha ocurrido nada porque llevaba agua, o porque he ido acompañada, o porque he controlado mis síntomas cada 5 minutos. Y por lo tanto, ¿qué hago si pienso eso? Refuerzo la idea de que cuando no vaya acompañada, cuando no lleve mi botella de agua o cuando no controle mis síntomas, arderá Troya. El pensamiento que necesitamos crear a corto y medio plazo es, anda, no necesitaba protegerme tanto como pensaba. Y para eso la exposición tiene que cumplir con esos dos puntos principales, además de los que voy a decir ahora, pero estos dos son indispensables. Relacionada con lo que temes y que reduzca la evitación, que no sean un engaño o una exposición camuflada y tú estés diciendo que estás haciendo una exposición, pero en el fondo sabes que no la estás haciendo. Punto número 3, también muy importante. Tiene que ser exigente, pero realizable. Y aquí hay un punto entre medio que hago un inciso. Esto es sobre todo cuando hacemos la, perdón, la autoterapia. Cuando la hacemos con ayuda de un terapeuta, puede ser todo lo exigente que queramos. Estamos entre comillas, en un lugar seguro, porque sabemos que lo haga como lo haga, la semana que viene yo voy a ir a ver a mi terapeuta y mi terapeuta me va a decir, me va a dar un feedback de si lo he hecho bien, de si no, de si me he quedado a medias, de si tengo que apretar un poco más, ¿vale? Entonces, ahí estamos un poco más seguros. Cuando lo hacemos solos, no es obligatorio comenzar por lo más difícil, pero tampoco por lo más fácil, ascendiendo muy poco a poco, porque al final eso nos puede dejar a mitad de camino, pero más que nada porque lo que nos puede pasar es que si nos asusta demasiado, no sea factible hacerlo a largo plazo porque nos va a entrar el cague y no lo vamos a hacer y lo vamos a dejar. Entonces sí que recomiendo cuando lo hacemos solos de crear una jerarquía en el que, o sea, en la que puntuemos las situaciones del 0 al 10. Por ejemplo, el 3 sería ligeramente incómoda, el 5 una ansiedad moderada, el 7 una ansiedad elevada, el 9 muy difícil, ¿vale? Entonces, se puede comenzar por situaciones intermedias que provoquen ansiedad, pero que permitan que permanezcamos y aprendamos ahí. Y esas van a ser las mejores, las de nivel 5 más o menos, ¿vale? Porque además vamos a asegurar de que las que están por debajo las estamos superando igual, porque si he superado la del 5 he superado la del 2. Pero es lo que decía, si empiezo directamente por el 10, oye, que si te ves capaz, yo te animo, ¿eh? No va a pasar nada. No, no, evidentemente si no es hacer una locura y es, voy a saltar de un puente con la cuerda medio mal para... No, o sea, evidentemente me voy a emborrachar para provocarme el mareo y así. No, o sea, puedes hacerlo dentro de un marco de seguridad, ¿vale? Pero al no empezar por el 10, nos aseguramos de que esa incomodidad la vamos a poder sostener en el tiempo, ¿vale?
Lo que tengo claro que no funciona es quedarte meses y meses haciendo exposiciones de nivel 3, porque eso no produce el suficiente aprendizaje. Por lo tanto, te animo a que anotes en un papel tu propia jerarquía de miedos y si no sabes cómo hacerla, te recuerdo que en la serie de hipocondría, justo en el episodio 4, si no recuerdo mal, que era el último episodio, había el ejercicio práctico de crear la jerarquía de miedos y la autoterapia y todo. Es que es brutal esa serie, así que allí puedes ir siguiendo los pasos. Vale, punto número 4 que tiene que cumplir la exposición. Tiene que repetirse. Una exposición aislada rara vez modifica un patrón que tú llevas reforzando meses o años. La práctica tiene que ser frecuente. Esto es como si llevas años comiendo de más y te has puesto un poco morcillote y ahora quieres apuntarte al gym en una semana y bajar lo que has estado comiendo durante años. No va a funcionar así. Entonces, está claro que esto es un proceso, no siempre vas a ir a mejor, habrá días que retrocederás, habrá días que te sentirás genial y que sentirás que avanzas a pasos agigantados, habrá días que tengas más miedo, más inseguridad y otros que tengas más valor. Para mí, todos los días cuentan, siempre y cuando estés poniendo un pie por delante del otro. Por poquito que sea, siempre que estés avanzando, estás avanzando. Avanzar me refiero a medio y largo plazo, no avanzar a corto plazo, porque es lo que digo, en el corto plazo va a haber retrocesos, va a haber estancamientos, pero si tú miras el global, si tú te miras de hace 2 años, las cosas que estabas haciendo y las cosas que estás haciendo hoy, ese dato es el que nos interesa, que tú estés yendo a mejor. En cuanto a la duración de las exposiciones, no existe una duración universal válida para todas las exposiciones porque va a depender del trastorno, del ejercicio, del objetivo. Los tratamientos completos suelen incluir sesiones semanales en las que durante varias semanas se hacen prácticas, em, de varias prácticas a la semana, ¿no? Se describen en las guías programas de alrededor de 12 a 15 sesiones para algunos trastornos, pero esto no significa que cada individuo tenga que tardar lo mismo, porque es que al final depende de tantas cosas, pero para que os hagáis una idea, ¿vale? Lo que sí que tengo claro por mi experiencia y por lo que aparece en las guías es que es muy preferible realizar exposiciones pequeñitas y frecuentes que hacer una exposición enorme, pero que sea cada 2 semanas. Yo cuando hice mi propia terapia, lo primero que pensé fue, me voy a ir cada día, porque mi peor miedo era ir al médico, ir al hospital, ¿vale? Entonces yo pensé, vale, listo, voy a hacer las exposiciones, pues voy a ir cada día media hora a una sala de espera de un hospital y voy a estar ahí infectándome de gente que está enferma, rodeándome de gente que lo está pasando muy mal, que yo, bueno, soy súper empática, empatizo muchísimo cuando ya veo a alguien que entra en la camilla, pienso, ay, Dios mío, lo tiene que estar pasando fatal. Y a lo mejor no, a lo mejor esa persona está ahí de chill, o sea, de chill dentro de su propia malestar, pero que a lo mejor estoy sufriendo más yo. Pero yo ya lo paso fatal, solo con bueno, es que yo tenía un nivel de ansiedad que escuchaba una ambulancia o la veía pasar y me daba cosa la barriga de pensar: "Ay, Dios mío, a ver cuándo me va a tocar a mí, ay, Dios mío". Terrible. Entonces, claro, ¿qué pasa? Yo dije: "Ya está, me voy de cabeza, media hora cada día a la sala de espera de un hospital". Y luego dije: "Un momento, esto asusta mucho". Claro, aparte, ¿de dónde voy a sacar yo cada día el tiempo de y ves al hospital, aparca, paga el parking, estate media hora allí, vuélvete, o sea, voy a estar una hora al día, para esto, ¿sabes? No me era tan razonable. Y pensé: "Esto no lo voy a poder mantener, o sea, esto lo voy a hacer 2 días y al tercero no lo voy a hacer más, y me voy a venir a casa fatal y no lo voy a poder mantener porque no es lógico", ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sí que puedo hacer un poquito cada día, o cuánto tiempo puedo dedicarle cada día, y que sea de un nivel, no tanto, no un nivel 10 que sea un nivel intermedio? Y así me aseguro de que lo puedo mantener y a ver qué tal, a ver si funciona. Y es lo que os digo, funcionó mucho mejor. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Pues un día hacía una visualización, otro día buscaba información sobre una enfermedad, otro día me veía una entrevista de alguien, pues yo qué sé, que te había tenido un cáncer y explicaba los síntomas, cómo se dio cuenta, cómo detectó, cómo lo pasaba en la quimioterapia o yo qué sé, de otras enfermedades que me asustaran, ¿no? Y dedicaba de 5 a 10 minutos al día, que era bastante asequible para mí, sin salir de mi casa además. Me lo puse muy fácil y es ahí a donde quiero llegar, ¿no? El impacto era menor, el impacto en mi aprendizaje era menor, pero me podía permitir, entre comillas, hacerlo a diario.
Entonces, a las 2 o 3 semanas noté una mejora abismal, pero abismal. Es que yo era una persona que a la que se ponía resfriada o tenía un poco de malestar en la garganta, tipo, yo ahora acabo de grabar un podcast, llevo mucho rato hablando y me molesta un poco la garganta, ¿no? Pues esa molestia, aunque yo supiera que era claramente porque venía de grabar un podcast o de hablar una hora por teléfono con no sé quién, yo pensaba, ¿y si no es y es otra cosa y es que estoy incubando un resfriado? Y a mí ya, vamos, el mero hecho de pensar que estaba incubando un resfriado era el acabose. Entonces, hice esto y me di cuenta de la mejora cuando llegó el siguiente resfriado o la siguiente molestia, que no recuerdo cuál fue, y pensé, hostia, que no tengo ansiedad. Tipo, llevaba 2 o 3 días y digo, que no tengo ansiedad. Al destapar eso, me vino un poquitín, me acuerdo que pensé, jolín, basta que lo pienso a que me viene. Bueno, sí, claro, le he recordado a mi mente un patrón antiguo y se ha vuelto a reenganchar. Pero de allí me di cuenta de que solamente tenía que volver a accionar lo que ya llevaba semanas practicando de todos los ejercicios de la hipocondría que os dije, que fue los que yo utilicé, ¿no? De decir, pues no lo sé, pero voy a seguir con mi día, de seguir reforzando pues un patrón de pensamiento positivo y tratar de bloquear el negativo, pues con todos los ejercicios que ya hay allí, no los voy a repetir, ¿no? Entonces, me estoy enrollando mogollón y me estoy perdiendo. Vamos a ver qué dice mi guión. Vale, sí, total, que después de hacer estas mini exposiciones ya fui ganando confianza y me vi cada vez más capaz de hacer las exposiciones más fuertes hasta que hubo un punto en el que decidí que, porque yo nunca iba al médico, vamos, a menos que fuese una urgencia y os puedo decir que nunca, o sea, casi nunca, es muy raro que yo haya ido al médico. Entonces, fue el momento de decir, vale, tengo que cambiar eso, no me quiero convertir en una persona que va al médico cada 2 por 3, pero lo voy a hacer ahora para afrontar. Voy a convertir el ir al médico en mis exposiciones. Entonces, cada vez que tenía una molestia de la cual anteriormente no habría reparado o no habría hecho caso o me habría asustado y no habría querido ir al médico por miedo, iba a tomar cita para ir al médico. Entonces, aunque a los 2 o 3 días se me pasara, yo iba igualmente y le explicaba a la doctora lo que me pasaba. Entonces, ahí descubrí que era absoluto pánico lo que yo tenía, porque es que yo me sentaba en la camilla, además, al principio me acompañaba mi marido. Yo luego ya hubo un punto en el que le dije: "No, ya no me acompañes más, ahora ya voy sola", porque claro, tengo que avanzar, si no, lo que decimos, las exposiciones, si las frenas tú mismo, yo cuando empecé a prepararme, mi plan, pues no sabía toda la información que tengo hoy y lo hacía mal. Aún así funcionó porque progresivamente fui mejorándolo, pero el peligro es que no lo mejores, que no lo hagas más exigente cada vez y te estanques, ¿vale? Pero la cuestión es que yo iba, le explicaba a la doctora temblando en la camilla que tenía un dolor de barriga o cualquier cosa y se me empezaban a poner los ojos llorosos. O sea, literalmente, si ella me decía, vale, pues bueno, lo vamos a mirar, o me hacía una pregunta que yo interpretaba que ella me hacía esa pregunta porque se estaba complicando el asunto, ¿no? Tipo, ¿has comido últimamente algo distinto? Y yo, no. Y ella, "Mm". Y yo, "Ah, claro, si no he comido nada raro, ¿por qué me da dolor de barriga? Pa, 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 pa". Bueno, locura, ¿qué os voy a contar si me entendéis perfectamente, no? Seguro. Entonces, yo ya me ponía, no a llorar, porque, en plan, Naomi, eres una persona adulta, no llores en la consulta del médico, por favor, pero me aguantaba las lágrimas de milagro. Y, por supuesto, cuando salía ya en el coche me ponía a llorar como una magdalena, sacando todos los nervios que yo había vivido ahí, y yo pensaba: "Ay, Dios mío, cuando tenga yo un hijo y le ¿cómo le voy a trasladar este miedo?", ¿sabes? No, tengo que sanarme esto, tengo que superarme esto antes de trasladarle a mis hijos este miedo y esta inseguridad, no puede ser, ¿no? Bueno, también pensamientos negativos que se añaden y que flaco favor nos hacen a todo el proceso. Total. Siguiendo con lo que decía, es preferible, ya resumiendo todo mi story time, hacer mini exposiciones, pero más frecuentes y engancharte al hábito de hacer exposiciones, ganar confianza y cada vez hacer más, más intensas, etc., progresar en eso, que hacer una muy grande, como mi idea inicial de me voy a ir media hora al hospital, pero luego no poderlo mantener en el tiempo, ¿vale? Por lo tanto, en resumen, el enfoque tiene que ser practicar varios días por semana o si puedes cada día, pues estupendo, y variando los tipos de exposiciones, ya se me está trabando la lengua, variándolas según vayas avanzando, repetir una misma situación hasta que se vuelva más manejable. O sea, si tú sabes, por ejemplo, yo
iba al médico con mi marido. Cuando ya eso se volvió más manejable, entonces ya voy sola, ¿no? O sea, la repito hasta que ya considero que estoy ganando confianza en ese terreno y entonces, ¡pum!, subo de nivel, ¿vale? Introducir variaciones de, esto es muy importante, lugar, hora, compañía, dificultad, para ver que realmente hemos superado ese miedo y no dejar pasar semanas entre intentos. La variabilidad, que esto es lo que decía antes, que es importante, puede favorecer que lo aprendido no se quede solo asociado a una situación en concreta y que al final acabemos aprendiendo que esto lo llevo bien cuando lo hago de esta manera, pero si no lo hago de esta manera no lo llevo bien, porque al final ahí seguimos retroalimentando el miedo, ¿vale? Por ejemplo, he superado el miedo a conducir, pero solo cuando conduzco de día. Como un día me pille lloviendo o de noche, el miedo sigue ahí. Pues no, tocará meter la variable noche, la variable lluvia, la variable me encuentro mal, porque va a llegar el día en el que te encuentres mal y también tendrás que conducir con esa incomodidad. Por lo tanto, cuanto más difícil es el reto, mejor será para tu ansiedad. Ese es el momento perfecto para coger el coche. Nada, 10 minutos, da igual, pero cogerlo y decirte, mira, aun encontrándome mal, he cogido el coche y me he dado una vuelta y me he venido. Es decir, lo que te estoy diciendo, para que me entiendas, es que aproveches en tu día a día cualquier dificultad, cualquier momento de reto para tú coger y decir, mira, ahora es buen momento para coger y practicar, porque no lo haría bajo ningún concepto. Pues ahora es entonces. Es lo de ir a contrainstinto. Punto número 5 que tienen que cumplir las exposiciones, no se tienen que terminar cuando la ansiedad desaparece. Ese no tiene que ser el medidor de si no tengo ansiedad es que ya he terminado el proceso y ya no tengo que continuar con las exposiciones. Porque una exposición también puede ser eficaz aunque termines con ansiedad o nervioso. ¿Cómo vamos a medir la exposición? Porque habrá veces que la ansiedad estará en un 10, habrá otras que milagrosamente no esté, y hoy he hecho esa exposición sin ansiedad y es genial. Habrá otras que será un 5, ¿vale? La tasa de éxito no la podemos medir según la ansiedad que tengo en ese momento. La vamos a medir de otra manera que comentaré ahora más adelante. Y el último punto que tiene que cumplir la exposición es que tiene que trabajar predicciones concretas. Es decir, antes de cada exposición puedes anotar qué creo que va a ocurrir, cuánto creo que es probable del 0 al 100 que ocurra esto, qué creo que no podré soportar, qué conducta de seguridad voy a intentar evitar. Entonces, escribo eso, anoto eso, me voy a hacer mi exposición y después valoro o escribo, sería ideal tener un registro, qué ocurrió realmente, qué ha sido diferente de lo que yo esperaba, qué he podido tolerar, qué necesito repetir o reforzar y si atribuyo el resultado que he tenido a alguna conducta de seguridad. Esto evita que la exposición se convierta en simplemente aguantar y ya, y nos convertimos más bien en un medidor o en un analista de nuestra propia realidad para poder seguir avanzando en el proceso, conocernos cada vez mejor y mejorar nuestra propia autoterapia en base a el registro que estemos llevando. Entonces, para terminar, la exposición tiene que durar lo suficiente para entrar realmente en contacto con aquello que temes y permitir que se produzca ese aprendizaje. En algunos ejercicios van a ser 10 minutos y en otros media hora y en otros pues tienes que completar una actividad concreta, pero esto va a ir en función de cada caso y cada exposición que te pongas. Por ejemplo, subir el ascensor. Me da pánico subir en ascensor. ¿Cómo tengo que empezar a hacer las exposiciones? Pues puedes empezar por subir un día, luego puedes realizar varios trayectos seguidos, luego puedes incluso quedarte allí intentando simular lo que sería quedarte atrapado en el ascensor allí dentro sin apretarle a ningún botón. Entonces, importante, el objetivo no va a ser cumplir minutos como si fueran una condena, tengo que pasar X minutos en este sitio o haciendo esta cosa, sino permanecer el tiempo suficiente para darle a tu cerebro la oportunidad de aprender algo nuevo, de cambiar este patrón de pensamiento que ya tienes. ¿Y qué es lo que tenemos que aprender? Pues uno, que puedes tolerar la incertidumbre. Dos, que puedes sentir ansiedad sin responder automáticamente a ella. Tres, que no necesitas escapar o hacer esa conducta de seguridad para que todo vaya bien. Y cuatro, que aunque la ansiedad aparezca, eres capaz de seguir con lo que estabas haciendo. No esperes sentirte genial, eso no va a pasar. Eso es un error abismal, pensar que si funciona la exposición tienes que salir tranquilo. Es justo todo lo contrario. Nosotros, ¿qué buscamos con la exposición? Atraer a la ansiedad y tolerarla para cuando la tengo encima,
gestionarla. Y de esa manera, cuanto yo más tengo situaciones en las que tengo ansiedad y la tolero, tengo ansiedad y la tolero, cuando aparezca por un día random y venga, la voy a poder tolerar porque he entrenado antes mi tolerancia a la ansiedad, ¿se entiende? Entonces, ¿qué puede pasar? Pues que después de una exposición la ansiedad baje bastante, a veces ocurre, es perfecto, pero también que baje solo un poco, también es completamente normal. Pero es que están las opciones 3 y 4 que son las más probables, que es sales igual de nervioso que cuando entraste o sales peor de lo que entraste. Y es normal que durante un rato después, incluso de la exposición, estés mal. Es lo más normal del mundo. Yo he salido de visualizaciones en las que tenía revuelto el estómago, no quería comer nada, me sentía muy triste, me sentía muy mal y pensaba, estoy perdiendo un montón de tiempo en provocarme malestar. Incluso si lo comentaba con alguien que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, tipo, yo qué sé, con un tío mío o con alguien, me decía, pero es que eso no es normal, tú lo que tienes que pensar es que no te va a pasar eso, piensa en positivo, no atraigas pensamientos negativos a tu mente. ¿Cómo vas a visualizar que te enfermas? Eso es malo. Y realmente, hasta que no se entiende este tipo de terapia, no se prueba y no se lee acerca de la evidencia que hay de que esta es la manera de superarla, es muy difícil provocarse el malestar a uno mismo, pero es lo que hay que hacer. Entonces, ¿cómo voy a saber si me ha servido la exposición? Pues no te preguntes si estás tranquilo o tienes ansiedad. Ya hemos dicho que la ansiedad no va a ser el medidor de éxito, sino la pregunta simplemente es, ¿has hecho algo diferente a lo que normalmente hacías con esa situación, con esa ansiedad? Por ejemplo, ¿has evitado escapar? ¿Has evitado hacer la compulsión? ¿Has evitado buscar tranquilidad? ¿Has permanecido aunque hubiera ansiedad en esa situación? Si la respuesta es sí, eso ya es un indicador de probablemente has hecho exactamente lo que tenías que hacer. ¿Y ahora qué hago? Acaba la exposición y ¿qué hago? Porque imagínate, en un TOC puedes pensar, ¿y si al final sí que me contagio por haberme expuesto a esto? O voy a buscar en Google esto otro por si acaso, o voy a preguntarle a alguien si lo he hecho bien, o voy a analizar cómo me he sentido, o voy a comprobar si me pongo nervioso. Todo esto también son conductas de seguridad. Después de una exposición, sigue con tu vida. Ve a trabajar, haz la comida, habla con alguien, ve una serie, haz deporte. Lo que te tocaría hacer ese día con normalidad. No conviertas la siguiente hora en un examen a ver si la exposición ha funcionado o no, a ver si me ha salido mal y cómo la he hecho mal, me va a pasar no sé qué. Eso es completamente seguir en tu bucle de ansiedad. Por lo tanto, haz tu exposición sabiendo que tiene que cumplir con los puntos que te mencioné antes, y si no los recuerdas, debiste apuntarlos, maldita sea. Entonces, una vez lo tengas hecho, sigue con tu día con total normalidad. Y si sigues con ansiedad, no pasa nada, déjala estar ahí, no necesitas hacer nada especial con la ansiedad, puede estar ahí. O sea, puedes seguir viviendo aunque la ansiedad esté ahí. Y paradójicamente, cuando dejas de perseguir que desaparezca, es cuando termina bajando sola. Por lo tanto, frase clave, el éxito de una exposición no se mide por cómo sales de ella, se mide por cómo decides comportarte mientras la ansiedad está presente y por las decisiones que tomas después. Es esa decisión de seguir con tu día la que determina que lo has hecho bien. Ahora sí, la parte más importante del episodio y nos vamos. Señales de que las exposiciones están funcionando. Señal número uno, que evitas menos situaciones. Por ejemplo, antes no ibas a hacer la compra porque te daba miedo ir al supermercado y ahora has empezado a ir acompañado, pero bueno, a veces me separo de esa persona durante un rato, me voy a otro pasillo yo solo y me pierdo un poco dentro del súper y luego nos reencontramos en la caja. Ok, no estamos en el 10, pero hemos salido del cero, ¿vale? O sea, todo esto hay que medirlo, es un avance. Otra señal, que necesites menos conductas de seguridad cada vez. Por ejemplo, antes ibas con una botella de agua o con una pastilla para la ansiedad, esto hemos dicho que son conductas de seguridad, y ahora no me lo llevo. O la mayoría de días no me lo llevo y otros días que estoy muy mal sí me lo llevo. Bueno, venga, es una mejoría, no está perfecto, pero no buscamos la perfección, buscamos mejorar. Entonces, bien. Otra señal de que estás mejorando, tardas menos en decidirte a afrontar algo. Esta me encanta. Por ejemplo, antes se te hacía un mundo decidir coger el coche para hacer tu exposición y ahora casi que la coges un poquillo con ganas. O sea, la sufres igual, pero has empezado a desarrollar una especie de motivación para afrontar tus retos. Súper buena señal. Eso significa aumento de confianza. Otra señal, señal número 4.
Puedes continuar con una actividad aunque tengas ansiedad. Es decir, antes aparecía ansiedad y te ibas de esa situación. Por ejemplo, estoy en un restaurante, me daba un poco de ansiedad, cancelo el plan, digo que me encuentro mal y me voy. Ahora me aguanto, hago ver que no me está pasando nada, aunque por dentro parece, bueno, que si alguien hiciese una película de mi mente sería peor que la del revés, ¿no? La película esta de los muñequitos, que por cierto, muy recomendable, tanto la uno como la 2 para entender cómo funciona nuestra mente. Total, te quedas ahí aguantando el chaparrón, también es muy buena señal. Sí, me estoy aguantando en una situación que nadie me está viendo, pero estoy sufriendo muchísimo, pero estoy ahí y antes me iba, por lo tanto, bien. Señal número 5 de que estás avanzando, que la ansiedad ocupe menos tiempo mental después. Es decir, después de un episodio de ansiedad, antes podías quedarte ahí horas y horas pensando y sobrepensando y ahora te toma quizá media hora y ya puedes continuar casi casi al 100% con tu día. Brutal. Otra, tienes menos necesidad de comprobar, de preguntar o de buscar certezas cuando te pasa algo, ¿no? Cuando se te activa la ansiedad. Pues señal de que estás tolerando cada vez más la incertidumbre. Que por cierto, hago alusión al episodio anterior de mejorar la flexibilidad mental, tolerar la incertidumbre, etcétera. Este episodio nos ayuda con este punto justamente. Otra señal de que estamos mejorando, aumenta tu vida. Fíjate en esto, haces más cosas, te desplazas más, socializas, recuperas actividades que antes no hacías por miedo. Nada te digo ya de cosas que habías vetado en tu vida por no verte capaz y que te estás replanteando hacer, por ejemplo. No aspiraría a ese trabajo X porque me da fobia viajar en avión y en ese puesto de trabajo hay viajes internacionales y entonces nunca he aspirado a cogerlo. Y ahora piensas, mira, yo voy a echar el currículum y si me cogen, ya veré cómo afronto lo de los vuelos. Brutal. Bajamos el miedo al segundo plano y ponemos la vida en primer plano, donde se merece estar, que vida solo hay una y miedos hay demasiados. Así que la vida primero y los miedos después. Otra señal de que estás mejorando con tu ansiedad es que tu miedo se vuelve menos convincente, aunque todavía parezca, no te lo crees ya con tanta convicción, lo pones en duda, eso es genial, porque no estamos siendo tan rígidos como en el episodio anterior que digo de la flexibilidad, no estamos tomando cada pensamiento como un hecho, sino que lo estamos poniendo en duda y estamos empezando a ser el científico que decíamos, el investigador, en lugar de ser el abogado. Si esto no te suena de nada, ve a escuchar el episodio anterior que es brutal para la rigidez mental que te está llevando a tener esa ansiedad loca. Y la última señal de que estás mejorando es que dejas de preguntarte constantemente si estás mejorando, de que están funcionando las exposiciones, de que estás avanzando. Esta es muy buena porque simplemente empiezas a confiar en el plan, en tu proceso, en tu mejora y lo haces de forma automática sin estar valorando tan frecuentemente cuál es tu nivel de ansiedad, cómo estás, si estás mejor, si estás peor, porque sin darte cuenta has mejorado desde dentro y todo lo de fuera ha empezado a cambiar y ya no estás siendo la misma persona que eras antes. Por lo tanto, has dejado de preguntarte constantemente cómo estás. Por todos estos motivos, puede que algunos días sientas más ansiedad. Eso no significa que no estés avanzando o que estés retrocediendo. El progreso no va a ser siempre antes tenía un 8 de ansiedad y ahora tengo un 2, sino que a lo mejor va a ser antes tenía un 8 y me escapaba y ahora sigo teniendo un 8 pero ya no me escapo y sigo con mi vida. La ansiedad sigue siendo un 8 pero mi respuesta a la ansiedad ha cambiado. Eso ya es una mejora, porque poco a poco va a llegar todo lo demás. Habrá días que tendrás ansiedad 10 y te aguantarás con eso y eso también será un avance. O sea, la ansiedad siempre va a estar ahí, es una emoción más natural, necesaria para muchas cosas y lo que tenemos que hacer es aprender a tolerarla y a vivir con ella, y eso va a hacer con el tiempo que acabe disminuyendo, perdón, por sí sola. Última cosa que voy a decir y me voy y me callo un mes. Error final que no quiero que cometas. Esto es muy importante porque me ha pasado, entonces te lo quiero compartir antes de que la cagues tú también. No conviertas una exposición en una nueva forma de controlar la ansiedad. Es decir, el planteamiento no puede ser voy a ponerme a exponerme a mis miedos y a afrontarlos para conseguir que la ansiedad desaparezca. Si cada exposición se convierte en un examen para comprobar si ya estás curado o curada, seguirás vigilando constantemente tus sensaciones, tu nivel de ansiedad. O sea, la formulación más útil es voy a exponerme para practicar cómo seguir adelante aun cuando tengo ansiedad, aun cuando aparece la ansiedad. Ese cambio me parece mucho más sensato y menos tapadera
porque al final podemos convertir todo en una gran tapadera y hacer las exposiciones desde el miedo o con el objetivo y la exigencia de que la ansiedad se vaya y no aparezca más. Y hemos dicho miles de veces que eso no va a suceder, eso no funciona así. No puedes hacer nada con la intención de que la ansiedad desaparezca, porque entonces te estás bloqueando a ti mismo, a ti misma, la posibilidad de que desaparezca realmente, con esa intención tan rígida de que la ansiedad no esté ahí. Por lo tanto, quédate con esto y ponte al lío. Una exposición no ha fracasado porque hayas sentido ansiedad, fracasa cuando todo el ejercicio está diseñado para escapar de ella. El objetivo no es enseñarle a tu cuerpo que jamás volverá a sentir miedo, sino enseñarle que el miedo no tiene que decidir cómo vives. Dicho esto, por favor, venga, hazlo por ti, pero hazlo por mí también. Comprométete a realizar una exposición mañana, por ejemplo, sea la que sea, va, pero mañana. Quiero ver en comentarios, de verdad, quiero ver en comentarios, por favor, qué exposición vas a hacer mañana. Dímelo o escríbemelo por privado si te da mucha cosa, porque sé que os da vergüenza explicar aquí públicamente vuestras cosas, lo entiendo, pero al final en este barco estamos todos, así que a nadie le va a sorprender tu paranoia mental, porque todos tenemos una, seguro que peor que la tuya. Así que va, dime qué vas a hacer mañana, te leo. Y me estoy planteando para la primera semana de agosto, que hará el podcast un añito y me hace mucha ilusión. Ay, se me apagó una luz para los que me estáis viendo. Ahora hay menos luz todavía. No pasa nada, ya nos vamos. Mira, ya nos cierran. Em, Me estoy planteando para esa semana de año del podcast hacer una semana de meditaciones donde publicaría una meditación cada día como un reto de meditaciones de 7 días para celebrar el año de podcast juntos, meditando una vez al día todos. Además, es que yo también las uso, las meditaciones, lo he de decir. O sea, a mí me gustan, tengo como un ego muy grande con mis propias meditaciones y me las pongo porque me gustan. Entonces, queráis o no, lo voy a hacer porque así me sirven para crearme una lista de reproducción, por ejemplo, y tenerlas ahí todas a mano y poderlas hacer. Y el que quiera unirse al reto, pues las hace conmigo. Por lo pronto, nos vemos en la próxima meditación, que será un audio guiado para mejorar la valentía. Esta no te la puedes perder si has llegado hasta aquí, para prepararnos mentalmente para afrontar los miedos, para elevar esa confianza, ese coraje. Y si no la vas a hacer, nos vemos en el próximo episodio, en el número 39, hablando sobre errores que cometí en mi proceso con la ansiedad y que me llevaron a alargar mi proceso y a estancarme durante años sin poder superar mi ansiedad. Te los voy a compartir para que detectes si tú también los estás cometiendo o para que no los cometas. Y ahora sí que sí, yo me marcho, nos vemos pronto, pero cuando tú elijas. Y como siempre, te abrazo y te deseo una enorme paz.